Hermanos, antes que nada, me gustaría agradecer a Dios por nuestra comunidad, por todo lo que han estado orando por Noralina. Gracias por todos los que nos lo dejan saber. Muy agradecidos de ustedes. De verdad que las oraciones son muy importantes y creemos que Dios las escucha y creemos que Dios responde a las oraciones. Así que muy agradecidos de que la Iglesia del Señor en Fuenlabrada esté orando por nosotros, así como ora por muchos otros. En este caso, como somos beneficiados, pues yo quiero agradecer. Quiero agradecer también a todos los que de alguna u otra forma intervienen para que todo esté tan bonito, ¿no? El limpiecito, los hermanos que nos han servido de la alabanza, todos los hermanos que acomodan, todos aquellos que sirven en este lugar, gracias. Es una bendición poder estar en un lugar donde el servicio al Señor se ve y los dones están expuestos y desplegados en cada una de las áreas. Es una bendición. Así que gracias a Dios por ustedes y por todo su trabajo, todo lo que hacen. Bueno, el día de hoy me gustaría seguir compartiendo la continuación de los capítulos de Efesios, de los versos de la carta a los Efesios que estuvimos compartiendo la última vez. Bueno, y estos versos tienen mucho que ver con Cristo, pero también hay algunos asuntos ahí que son los que vamos a acentuar un poco hoy. Y es que el apóstol de alguna manera habla de un misterio que nos ha sido dado a conocer. Y bueno, cuando hablamos de misterio, pues hay sensaciones, ¿no? A veces el misterio lo relacionamos mucho con terror, obviamente con lo desconocido. Y no podemos negar que hoy día hay muchas cosas que muchos desconocemos y que para nosotros son misterios. En este caso yo quiero que coloquemos la palabra misterio como un referente de algo desconocido y lo dejamos hasta ahí. Algo desconocido, algo que yo desconozco, ¿vale? Bueno, y como les decía, cosas como el origen del universo, cosas como preguntas trascendentales, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tenemos una aparente moralidad? Cosas como ¿por qué el universo funciona de la manera en la que lo hace? Como si una de las cosas que está dispuesta falla, hay toda una catástrofe. Son preguntas a las que la ciencia muchas veces quiere abordar, dejando de lado a Dios como su creador, y tienen que terminar diciendo que son coincidencias que se han alineado perfectamente. Son cosas que no se explican cómo, pero de alguna manera están ahí y funcionan perfecto. Cosas como el cerebro humano, cosas como cómo se da la vida entre un hombre y una mujer, lo que pasa con la fecundación, la información, son cosas que la ciencia hoy nos da información, que la ciencia hoy nos dice cómo pasan, pero detrás de eso, la ciencia no te dice qué hay detrás. Bueno, parte de la ciencia, porque hay muchos otros que sí. En mi caso, por ejemplo, para mí, desde muy pequeño, siempre fue asombroso y un misterio para mí, muy joven, entender cómo los aviones volaban. Yo veo mucho acero que pesa muchísimo y yo veo que eso se desplaza en los aires y cruza mares y hace un montón de cosas, y eso yo no lo entiendo y me parece extraordinario como mucho de lo que hay en la creación, pero para mí era un misterio. Gracias a Dios, el Señor en su favor me permitió trabajar un tiempo en la industria aeronáutica. Y bueno, ya que estaba ahí, trabajando en aeropuertos y todo que ver con aerolíneas y tal, conocí mucha gente con los cuales tuve conversaciones. Oye, ¿cómo es esto? Y bueno, fueron conversaciones, vi mucha información en videos colgados de internet, a ver si era verdad lo que me decían. Y al final, sigue siendo asombroso, pero ya es algo que yo entiendo. Ya no me da tanto miedo montarme en un avión.
Es otra cosa ya cuando está arriba, ¿de acuerdo? Pero de momento, montarme en el piso y conocer todo cómo va, estoy tranquilo. Ahora, ahí arriba, eso podemos hablarlo otro día, ¿de acuerdo? Sí, porque somos muy guapitos aquí abajo, pero el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Hay muchas cosas que para nosotros son desconocidas. Podemos decir que serían misterios, ¿no? Muchas de esas cosas son información que es accesible, hay otras que no. Resulta que durante mucho tiempo, de hecho, lo que dice la Biblia, y lo vamos a ver, es que desde las edades, desde la eternidad pasada, había un misterio, había un plan que fue dado a conocer a nosotros. Pero sin embargo fue un plan que vino ejecutándose, que se gestó desde antes de la creación del mundo. Y el día de hoy yo quiero, hermanos, que todos nosotros con gratitud, con expectación, con reverencia, exploremos el pasaje de los versos 9 al 14 del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, donde vamos a encontrar lo que nos dice sobre este misterio. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, me gustaría que orásemos, que pongamos en manos de Dios este tiempo, que Él nos ayude a entender, que nos ilumine, que abra nuestras mentes, que su palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que eso dé fruto. Amén. Acompáñenme y oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque hoy un día más podemos estar aquí reunidos para cantar sobre lo que has hecho, cantar sobre lo que nos espera, cantar de la esperanza de vida eterna que tenemos en ti. Gracias, Señor, por la congregación de mis hermanos aquí en Fuenlabrada. Señor, queremos presentar y poner en tus manos especialmente este tiempo donde vamos a hablar de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos enseñes, que tú me enseñes, que tú enseñes a mis hermanos y que tu palabra en nuestros corazones produzca fruto de vida eterna. Señor, que lo que veamos aquí sea algo que podamos abrazar y vivir por ello cada día. Señor, y que aquellos que aún no te conocen, que tenga misericordia de ellos y que los salve, que les ilumine su mente, que puedan ver tu verdad y que puedan ver que tú eres el único camino, la única verdad y que solo en ti tenemos vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédese ahí conmigo de pie y busque el libro de Efesios, capítulo 1, verso 9 y hasta el 14. A mí, yo prefiero la versión Las Américas. Dependiendo de la suya, tendrá algunas diferencias pequeñitas, pero no es mucho, así que creo que podemos leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Verso 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos, hermanos. Muchas gracias. Bien, recordando un poco para aquellos que quizás no estuvieron el día en que compartimos, empezamos a hablar de esto de la carta a los Efesios, debemos recordar que
Hay un hito importante en este sentido y se encuentra en el registro de los Hechos, capítulo 19, cuando Pablo está visitando esta comunidad de fe. Dice que eran discípulos, pero esta gente no conocía de Cristo. Solo estaban hasta Juan. Cuando el apóstol le pregunta, ¿ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo? Ellos dicen, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Y aunque no hay una evidencia, al menos que yo haya visto, de algunos estudiosos que digan, bueno, Pablo escribió esto pensando en ese momento. Yo no lo he visto, a lo mejor pero para mí, y un pensamiento que dejé claro, ¿verdad? Que es algo mío, no es nada, que puede ser que el apóstol estuviera pensando en este momento para escribir esta carta. ¿Por qué? Porque el apóstol se encarga en los primeros capítulos de hacer una exposición de quiénes somos en Cristo y de todas las bendiciones que tenemos en Él. Y como vimos en los primeros 8 versículos, me parece recordar que se hace referencia a Cristo algunas 6 veces. En estos versículos que acabamos de leer, se hace referencia a Cristo otras 6 veces. Es decir, en 14 capítulos, podríamos decir, más o menos la versión que tengamos, tenemos 12 referencias directas que apuntan a Cristo en tan solo 14 versículos. Esto hace que Cristo sea el eje central y está abrumadoramente expuesto siempre que dice en Él, en Cristo, por Él, ustedes, nosotros. Y el día de hoy lo que estamos viendo no es diferente. Vamos a seguir viendo que tenemos en Cristo riquezas inagotables. En el sermón anterior vimos que si somos fieles, lo somos en Cristo, que Cristo es la causa que permite que recibamos gracia y paz, que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida eterna, que por Cristo ante los ojos del Padre somos santos e intachables y eso nos da seguridad. Que solo puedo ser llamado hijo de Dios a través de Cristo o por Cristo, que si pertenecemos a Dios es por Cristo, que es por la sangre de Cristo que tenemos perdón de todos nuestros pecados, los que han pasado, los presentes y los que voy a cometer. Yo sé que esto para muchos de nosotros es un concepto difícil en principio. Sin embargo, vamos a ir viendo el día de hoy cómo el Señor gestó su plan desde antes de fundar el mundo. Y si Dios fue capaz de hacer eso, también es capaz de conocer toda nuestra vida. No me voy a adelantar, pero agarremos eso ahí. Y por último vimos que en Cristo tenemos conocimiento para vivir sabiamente, que eso es igual vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hasta ahí todo bien. Durante muchos años, este plan estuvo oculto. Dice el verso 9, ahora estoy leyendo la versión traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. El apóstol habla y te está hablando y no te va a hablar de misterios varios, no te va a hablar de cosas random, sino que él está acotando lo que te va a decir y te dice, lo que te voy a hablar ahora es un misterio que durante mucho tiempo estuvo oculto, pero que Dios ha querido ahora dárnoslo a conocer, y esto tiene todo que ver con Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Es un plan bueno. Y esto de misterios, aunque en el Antiguo Testamento este término como tal no se usó, es un término que se empieza a usar en el Nuevo Testamento. De hecho, Cristo, en Mateo 13:11 y los demás evangelios que hablan de la historia de Cristo, tienen es la misma referencia cuando dice, el verso 11 del capítulo 13 de Mateo dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, esto se da en el contexto de que Cristo habla en parábolas,
Incluso los discípulos quedan siempre como mareados, ¿no? Señor, ¿y esto que tú dijiste qué es? Entonces, Cristo siempre, luego de una parábola, tiene la gentileza, ¿no?, de explicarle a sus discípulos. ¿Por qué? Porque esos misterios de los que Cristo habla en parábolas son dados a conocer, ¿a quiénes? A nosotros. Es un término que se usa en otras cartas, como Romanos, Primera de Corintios, Timoteo, Colosenses, etc. Aunque nuestro entendimiento de misterio esté envuelta, muchas veces cuando, como dije anteriormente, hablamos de misterio, uno piensa en susto, en terror, uno piensa... No, para nosotros es eso. Sin embargo, cuando la palabra de Dios, en este contexto que estamos hablando, dice misterio, se refiere a algo desconocido. Sin embargo, ese misterio desconocido, Dios le concibe o le concede a algunos entenderlo a través de la fe. Es un misterio que aún hoy está oculto para muchas personas, pero para todos aquellos que hemos creído en Cristo es un misterio que está revelado, que hoy podemos conocer. Dice Colosenses 2, versos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quiere decir esto, hermanos? Para nosotros muchas veces es evidente ciertas situaciones. Por ejemplo, para mí es evidente que solo puedo alcanzar la salvación de mi alma a través de Cristo, no por mi esfuerzo, sino por lo que Cristo hizo. Eso para mí es evidentísimo, pero eso no es algo mío, es algo que Dios me concede porque me ha permitido creer en Cristo a través de la fe. Y la fe es un don, es un regalo, es algo que Dios me dio y para mí es evidente. Sin embargo, para otros todavía hoy permanece oculto. Y ha estado oculto desde antes de la creación del mundo. Dice Romanos 16, 25 y 27, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, que la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Debemos entender, debemos meditar en que este plan misterioso que se gestó desde antes de la creación del mundo no es algo, como vemos, casual. A Dios no se le ocurre ir haciendo cosas mientras va mirando qué hacemos nosotros. No es así, y lo vamos a ver más adelante. Sino que es un plan que Dios orquestó, donde dice la palabra, y por ella sabemos que Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, y desde ahí ya Dios sabía lo que iba a pasar, y desde ahí tiene su plan. Y vamos a ver ahora cómo a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, claro, no vamos a ver cada cosa, porque el Antiguo Testamento está lleno de referencias que apuntan a Cristo. Simplemente vamos a ver algunos versos que nos van dando pistas que, claro, para nosotros ahora son muy evidentes, ¿no? Sin embargo, para ese tiempo, y muy probablemente para las personas que escucharon esas profecías o esas palabras,
no era tan evidente a lo que apuntaba. El primer atisbo de esto lo tenemos en Génesis 3, verso 15. Muchísimos de los que están aquí deben de conocerlo cuando le dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Claro, ya para nosotros, claro, no, pero mira, si eso es eso, el descendiente, que la muerte, que la cruz, que no sé cuánto, clarísimo. ¿Cuántos lo saben? Ahora, pero vamos al Edén, vamos al Edén. Cuando Dios está hablando con la serpiente, le dice todo esto, imagino a Adán y Eva mirando, escuchando, no tenían idea. Para ellos estaba oculto. No se queda ahí. Pasamos unos añitos más adelante, llegamos donde Abraham. Le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sé que Abraham escucha esto, no sé qué parte le emocionó más, no lo sé. Pero sin embargo, cuando nosotros leemos y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, para nosotros es evidente a qué se estaba refiriendo. Pero yo estoy casi seguro que Abraham en ese momento no tenía idea de a lo que Dios se estaba refiriendo. Y para Abraham eso estaba oculto. Vamos a ir más adelante. Vamos a llegar donde Moisés. Todos conocemos a Moisés y dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del verso 15 al 18, dice: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz de nuestro Señor, del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordené. El pueblo pide algo, Dios les responde, pero no sé si en ese momento en el que eso es trasladado al pueblo de Israel, ellos estaban conscientes de que Dios se estaba refiriendo al Mesías, al Salvador del mundo. En una vista rápida, a mí me parece, es más, si yo estuviera ahí y estoy pensando en que yo no quiero estar más delante del Señor porque yo fácilmente que ahí muero, yo quiero uno que me diga las cosas, pero yo no quiero estar ahí. El Señor le dice: claro, se lo voy a dar, yo voy a poner mis palabras en su boca y Él le va a decir todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, para ellos, casi seguro que no estaban solicitando ese Mesías Redentor. Que cuando oyeron estas palabras no pensaron en lo que nosotros conocemos hoy. Segunda de Samuel 7, 12 al 13. Dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. David escucha esto, pero no sé si a David le quedó claro. Esto estuvo oculto durante todo el transcurso del Antiguo Testamento. 700 años antes de que Cristo pisara esta tierra que Él creó,
Leemos en el libro de Isaías, a partir del verso 1 del 53, si me van a permitir, hermanos, si quiere búsquelo conmigo. Isaías 53, y vamos a leer, claro, la versión que estoy utilizando es la Nueva Traducción Viviente, recuérdelo. Me encanta cómo lo dice aquí. Si tienes la oportunidad de buscarlo en tu dispositivo, Nueva Traducción Viviente, te animo a que me acompañes y vamos a ver lo que Dios dice a través de Isaías. Dice el verso 1, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le obligaron, los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitara la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Escucha el verso 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo les rendiré los honores, de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías dice esto en un contexto en el cual, para ellos, como el pueblo de Dios, alcanzar la gracia de Dios, digamos, tenían que obedecer. Y de hecho, todo el Nuevo Testamento está lleno de ¿qué? Donde vemos al pueblo de Dios, que Dios lo toma, los bendice, ellos se rebelan, Dios se aleja, ellos claman a Dios, Dios viene, los redime, ellos se rebelan, Dios se aleja, ellos claman, Dios viene. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Pero no solamente la de ellos, también es en cierta parte la nuestra. A diferencia del pueblo de Israel, en ese momento de la historia, nosotros hemos creído en Cristo. Y ya Dios había dicho 700 años antes de Cristo venir que Él iba a cargar toda mi culpa. Que Él iba a cargar todo mi pecado.
y el tuyo, y el de cada uno de aquellos que han creído en Cristo desde el principio de los tiempos y los que han de creer hasta que Cristo vuelva. Es maravilloso poder entender que lo que estamos viviendo, amados hermanos, no es fruto de la casualidad. No son reacciones que Dios va teniendo, sino que Dios en nuestras vidas ha intercedido en momentos para traernos hacia Él. Nos ha dejado ver su luz, nuestra incapacidad. Y hemos dicho, sí, Señor, yo te necesito. Lucas 22, capítulo 2, versos 22 al 40. Leemos lo siguiente, dice: en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías Salvador. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo, Israel. Voy a repetir el verso 9 de Efesios, dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Dios ya nos ha dado a conocer a Cristo. Es un plan bueno. Ese plan, aunque es bueno, no quiere decir que va a ser un camino de rosas para el Salvador. Hermanos, esa salvación que tenemos hoy tiene un precio alto, tuvo un precio alto. Y aunque tú y yo no tengamos que morir como merecemos por nuestro pecado, ya Cristo murió, debemos de valorar lo que Dios en Cristo ha hecho. Dice el verso 10. Y antes de llegar al verso 10 quise hacer este repaso por algunas partes del Antiguo Testamento, porque el verso 10 de Efesios dice que el plan es el siguiente. No se corta, dice que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas están en el cielo y también todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Cuando Pablo está pensando en esto, está apuntando al futuro. Y esta, digamos, es ya el último texto así largo que traigo el día de hoy, pero me gustaría que lo revisáramos. Y es Apocalipsis 21, del verso 1 al 8, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Yo no voy a entrar en detalles, hermanos, de Apocalipsis, si es todo simbólico, si es esto, si es lo otro. Sin embargo, yo creo que esto nos da suficiente información de lo que nos espera. Es decir, nos ha sido revelado Cristo, pero todo lo que estamos viviendo ahora no termina aquí, sino que va a terminar en gloria con nuestro Dios por la eternidad. Y hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto un plan que ha estado desde la eternidad pasada, la ejecución de ese plan desde el inicio de la humanidad y aún está en acción, y nosotros que estamos a la espera de esa parte final, donde vamos a estar viviendo con el Señor por la eternidad. Dice el verso 11, es más, o sea, le está diciendo, vamos a un poquito hacia atrás, ¿no? Te voy a hablar ahora del misterio que nos ha sido revelado en Cristo. Nos espera, digamos, una vida eterna con Él. Y dice, es más, todavía te digo más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿Cuál es la herencia que hemos recibido? Aquellos que estamos en Cristo. Es una buena pregunta. Bueno, una de las cosas, quizás se me queden muchas, voy a mencionar 4. Una de las cosas que recibimos es que hemos nacido de nuevo, y además de que hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Es decir, no es solamente que nos salva, que paga el precio por nosotros, sino que ahora nos trata como sus hijos y nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Es una bendición, no es simplemente que paga y hasta luego. No. Él te hace nacer, te dice, ven, tú eres mi hijo. Y es el trato que tenemos de Dios. Él es mi padre, yo soy su hijo, y dice la palabra que yo puedo acercarme confiadamente. Y dice la palabra que Él me invita a yo llevar todos mis ruegos y toda mi súplica delante de Él. Eso era algo, mis hermanos, que antes de Cristo no era posible. Yo tenía que ir con mi ofrenda al templo, que representaba lo que me tocaba, la muerte, y eso era un pago, y las hacía otro. Hoy día, mis hermanos, podemos nosotros acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, y ahí encontraremos oportuno socorro. Maravilloso, ¿no? Amén. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. A nosotros nos ha sido imputada la justicia de Cristo. Por eso podemos ir delante de Dios, no por mis méritos, sino por los de Cristo. La santidad de Cristo ahora es mía, la paz de Cristo ahora es mía y tengo paz con Dios. Su gozo es ahora mi gozo. Su fuerza se ha convertido en mi fuerza. Y hasta aquí todo va muy bien y es una bendición que sea así. Sin embargo, también hay un lado B. No sé si los que son más jóvenes entiendan. Yo creo que la mayoría me entiende, ¿no? Un lado B de un cassette, ¿no? ¿Se acuerdan? Cassette, lado A, lado B. Entonces ahora vamos a ver el lado B, que hemos recibido todas estas cosas que son maravillosas, pero también, juntamente con esto, vamos a padecer por Cristo, vamos a sufrir por Cristo. Y la palabra está claro, no se queda nada. Vamos a ser rechazados en esta sociedad. Vamos a sufrir por Cristo, pero mis hermanos, lo bueno de todo esto es que Dios a cada uno, por lo que haga aquí, por lo que padezca aquí, va a tener recompensa allá. Gloria a Dios. Así que para nosotros, sufrir en lugar de ser una carga, quizás como para el apóstol Pablo, sea un motivo de gozo. Que se gozaba aún en la prisión. Y nosotros aquí, un paréntesis, a veces con miedo de hablar la verdad porque no quiero que me rechacen. Cierro paréntesis. Ese rechazo, mis hermanos, ha sido anunciado. Y ese rechazo que vas a sufrir aquí no queda en el vacío, va a ser recompensado. Entonces, hemos recibido un nuevo nacimiento, somos sus hijos, herederos con Cristo y también partícipe de los sufrimientos por Él.
Y lo más maravilloso, mis hermanos, es que vamos a estar con Cristo por toda la eternidad, en un hogar celestial, con un cuerpo glorificado, con un espíritu perfeccionado, con una recompensa eterna. Y la más grande recompensa de todos es que vamos a poder ver finalmente a nuestro Señor cara a cara. Es una bendición lo que nos espera. Es una bendición no solo lo que nos espera, sino lo que Dios ha hecho para llegar al punto en el que estamos. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su buen plan. Dios ha intervenido en la historia para que todo coopere y hacer su buena, santa y sabia voluntad. Dice el verso 12 de Efesios 1, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos para darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Voy a dejar el verso 12 para más adelante, porque al final, bueno, lo vamos a ver. Pero dice el verso 13, y aquí lo que hace el apóstol de alguna manera es describirnos el proceso que Dios utiliza y ha ordenado de manera común para que las personas reciban a Cristo, puedan ver a Cristo. ¿Cuál es? Él dice claramente, ustedes escucharon el mensaje. Es un mensaje que Dios nos ha ordenado llevar, predicar, publicar, exhibir con alegría, con regocijo, por todo lo que Dios ha hecho. Recuerde que lo que nos espera es un mensaje que debe de llenarnos de gratitud. Luego de que se escuche el mensaje, lo que dice el apóstol, luego de escuchar el mensaje, ustedes creyeron en Cristo. No es simplemente venir, escuchar, sino que en nuestros corazones hay una certeza de que en efecto Cristo es mi Salvador. Y con eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia. Y dice el verso 14, hablando del Espíritu Santo, que lo tenemos. Y es lo que Dios nos da, es la garantía de que Dios nos dará herencia de lo que nos prometió. Del Espíritu Santo también se habla en el Antiguo Testamento. De que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza. Y esto es lo que voy a conectar con el verso 12. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho, no sé ustedes, pero en mi caso particular, ver que el Señor desde la eternidad pasada ya me conocía, que todo lo que ha pasado en mi vida, Él ha estado ahí pendiente, que ha intervenido, que me ha dado su espíritu, que me ha hecho nacer, que me ha hecho su hijo, que me ha dado una herencia con Él. Para mí, mis hermanos, es algo increíble. Pero no es solo que me voy a quedar en el asombro, sino que eso es lo que en mi caso particular me anima cada día, me da esperanza cada día. Saber todo lo que Dios ha hecho y lo que me espera en Él produce en mi vida gozo, produce en mi vida alegría, me da aliento de seguir adelante, caminar por Él, vivir por Él, hacer su voluntad. Para mí ya no es una carga, sino que me produce gozo, alegría, el yo saber que si lo obedezco, no lo hago para ganarlo, sino que lo hago por lo que Él ya ha hecho en mi vida y yo quiero responder en obediencia y amor. Hermanos, es una verdad que debemos de meditar frecuentemente, pensar lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que nos espera. Debe de ser para nosotros el motor que nos impulsa, el combustible que nos impulsa a seguir.
en esta tierra, a predicar, a padecer por Él. ¿Están conmigo en eso? Si ya hemos creído en Cristo como único y suficiente Salvador, te invito a pensar en esta verdad todos los días, que sean el impulso para caminar, hacer todo cuanto sea necesario en esta tierra mientras esperas la recompensa eterna. Amigo, si no has creído en Cristo, amigo, amiga, si no has creído en Cristo como Salvador, yo te invito a que corras. Te invito a que corras. Corre de la condenación que le espera a todos aquellos que confían en sus propias fuerzas para alcanzar salvación. Ya te digo, no es posible. Solo en Cristo obtienes todo lo que necesitas para esta vida y la venidera. El misterio más grande y relevante para la vida de cualquier ser humano ha sido revelado. Dios nos ha dado todo de sí para salvar de la condenación eterna. Nos lo ha dado todo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos hace sus hijos y como hijos herederos. Nos ha dado su Espíritu Santo, que es la garantía de que estaremos con Él por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor por todas las edades. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a ti, en tu sabiduría, en tu amor, en tu gracia, te ha placido salvar. Te ha placido darnos a Cristo, porque muy bien sabes que por nuestras propias fuerzas no iba a ser posible. No solamente nos dice a Cristo, también nos ha dado tu Espíritu que nos anima, que nos enseña, que nos confronta, que nos guía a toda justicia, toda verdad, que nos guía hacia ti. Te pido, Señor, te ruego que estas verdades podamos abrazarlas, que podamos pensar en ellas constantemente. En momentos de alegría que podemos cantar alabanza por ellas. Que en momentos de aflicción, Señor, de desesperación, podamos pensar en ella porque sabemos que el futuro que nos espera es maravilloso. Donde nos dice que ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, sino que podemos estar contigo, verte cara a cara, y esa es la recompensa más grande que podemos tener, estar contigo. Estar contigo durante la eternidad, contemplándote, viviendo, Señor, en obediencia, en tu reino justo, donde tú serás quien nos ilumines con tu luz. Ayúdanos, Señor, a abrazar estas verdades. Y gracias por revelarlos a nosotros ahora. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que en este tiempo podamos conocer a Cristo y darnos a entender este misterio que estuvo oculto durante muchos años. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por tu soberana voluntad. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.